que se dé voz a las víctimas, que tanto necesitamos ser escuchadas y apoyadas. El título de nuestra ponencia es Vivencia personal y familiar como consecuencia de los siniestros viales. Nosotros, al principio, cuando preparamos la ponencia, mi marido y yo, era como abrir la caja de Pandora. Él siempre lo tiene muy presente y yo siempre, como ha dicho María Ángeles, todos tenemos la misma cabeza. Pero nuestra mente separa, saca, esconde, oculta y así vamos continuamente. Para mí, ayer cuando estuvimos otra vez preparando me decía, es que no te acuerdas, es que no lo viviste, es que claro que lo viví, pero lo tenía ahí escondidico y era como otra vez revivir. Julia fue víctima del alcohol y de imprudencias que otros cometieron. Esta es Julia, una niña preciosa de 15 meses. Ahí tenía 15 meses. La foto la hicimos un mes antes de que ocurriera el accidente, 3 de agosto. Julia nació el 21 de abril del 2006 en el seno de una familia feliz. Yo había conseguido los máximos logros, había aprobado las oposiciones ese año, mi sueño, trabajar en el instituto de mi pueblo. Mi marido tenía un negocio, una tienda de regalos, éramos una familia muy querida en el pueblo donde vivíamos, Almoradí. Y de repente, el 3 de agosto, sobre las 7 de la tarde, ocurrió el atropello. Estábamos en una casa de huerta y os voy a situar un poco cómo fue el accidente. Yo iba con un familiar, íbamos por una carretera secundaria e íbamos a cruzar. La carretera tiene una señalización de peligro, que hay peatones, no hay ningún paso de peatones, y la velocidad pone un cartel de 50 km por hora. Íbamos andando por la travesía, un familiar, una tía mía y yo, mi tía llevaba el carricoche. En el momento de cruzar nos pusimos en la vía, miramos, yo miré, iba ella aquí, yo miré, le dije a la vuelta de la cabeza, hay tráfico, y cuando me di cuenta había atravesado la vía. Por la carretera venía un ciclomotor a una velocidad aumentada, impactó con la silleta. Todos, ¿sabes? Aquí sois todos profesionales, yo lo voy a explicar con mis palabras. Entonces él llevaba alcohol, no sabemos si más sustancias, a mucha más velocidad de la cuenta, y se hace lo que se llama el efecto túnel, impactó sobre la silleta. A Julia llevaba sus anclajes, sus cinturones, y salió despedida a más de 26 metros de distancia. Colisionó, el golpe, bueno, aquí han hablado de todo tipo de traumatismo. La colisión contra el suelo le causó un traumatismo craneoencefálico severo. En ese momento, gritos, bueno, yo llamaba a mi hija. En principio cogía a mi tía que había caído en el suelo y luego fuimos localizando dónde estaba Julia. Pues Julia estaba, ya sabéis, en la otra punta. La levantamos y como tenemos la suerte que el hospital comarcal lo tenemos bastante cerca, pues decidimos cogerla en brazos y la gente que salió a ver qué había ocurrido nos metió en un coche y nos fuimos corriendo. En el hospital comarcal tienen los servicios que tienen, estabilizaron a Julia y en una ambulancia pues nos derivaron al Hospital General de Alicante. Cuando la vida te cambia, Antonio Ángel ha decidido pues hacer una reseña elegía de Ramón Sige, de un poeta de nuestra tierra, Miguel Hernández, en la cual describe muy bien lo que se siente. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Y es así lo que se siente cuando la vida te cambia en segundos. Vuelvo, el accidente fue el 3 de agosto, del hospital de Orihuela nos derivamos al Hospital General de Alicante. El golpe fue tan brutal, un traumatismo craneoencefálico severo, que el cerebro, como aquí todos los profesionales que han intervenido anteriormente os han relatado, pues esperamos durante ese fin de semana, os estoy hablando de viernes,
El fin de semana, la estabilización. Claro, nosotros nos hablaban de términos que, vamos, no conocíamos. Presión intracraneal. Tenemos que ver los valores de la presión intracraneal. Si no, hay que quitarle sus huesos temporales y que el cerebro se expanda. Pues nada, pues es lo que se le hizo a Julia. Se hizo una descompresión de sus huesos temporales, los huesos temporales se guardaron y esperar a que su cerebro pues expandiera y luego volviera a su forma. Durante ese tiempo, desde agosto hasta el 19 de noviembre, a nuestra hija, que la habéis visto en la foto anterior, se le practicó una traqueotomía, un botón gástrico para poder comer. Todavía recordamos, Antonio Ángel y yo, en la habitación, cómo entraba el otorrino y decía: pero estos padres, ¿cuándo se van a poner las pilas y van a cambiar en la traqueotomía a su hija? ¿Desde cuándo se viste que unos padres? Yo no he visto a nadie. O sea, yo me acuerdo de él, decía: hazlo tú, que a mí las manos me tiemblan. No, venga, lo hago yo. Uno de los dos siempre se echaba para adelante. Pero ¿quién mejor que nosotros el cambiar la cánula a una niña de 15 meses? Pues ahí estábamos, cambiando la cánula. Cuando ya Julia más o menos estaba estabilizada y el diagnóstico era un coma vigil de larga evolución, decidimos buscar un segundo diagnóstico, una salida, donde niños con un traumatismo craneoencefálico de larga evolución, un coma vigil, se tratan, donde Valencia, Barcelona, pues vimos Aguas Vivas, gente de allí se fue a Aguas Vivas, Valencia, pero nosotros decidimos pues Instituto Guttmann a Badalona, Barcelona, con 2 ambulancias. En una iba Julia con una pediatra y una enfermera, y en la otra íbamos Antonio Ángel y yo. Llegamos a Badalona y cuando llegamos a Julia le dio un efecto, para llevarla tranquila durante todo el viaje, le administraron diazepam. Con el tiempo, claro, hemos sabido que el diazepam en enfermos de traumatismo les causa un efecto rebote. Entonces ella, en vez de tranquilizarlo, lo que hizo fue alterar. Entonces sufrió una crisis. Cuando llegamos al Instituto Guttmann nos dimos cuenta que es que allí, vale, unidad de daño cerebral, pero no estaban especializados en pediatría. Hablaban de médicos rehabilitadores, aquello era maravilloso, pero unidad pediátrica no había. Entonces nos derivaron al hospital de Can Ruti, al Trias Pujol, que está al lado. Idas, venidas, Instituto Guttmann, a San Pau. Cada vez que a Julia le entraba una crisis no tenían personal especializado. Allí lo que buscábamos era el llamado despertar, ¿vale? Para personas que a lo mejor en la sala han sufrido algo similar, tú no puedes nunca visionar el futuro. Tú visionas el presente y él ahora está aquí, Julia está con nosotros, está en este estado, pues voy a intentar arar lo máximo posible. Mi hija oía, mi hija abría los ojos. Entonces a mi hija nunca le faltó un cuento, una caricia, todos los tratamientos que debe tener un niño. Del hospital, el último en el que estuvimos fue en San Juan de Dios. Yo quisiera hablar, yo veo aquí cambio, esto ha ocurrido hace 12 años, veo cambio en el personal sanitario. Yo solamente voy a contar nuestra experiencia. Deficiencias, carencias hasta de sondas. Pero ¿cómo yo voy a utilizar una sonda reutilizada a mi hija continuamente? Pedid de rodillas, por favor, ¿me pueden dar ustedes una sonda para aspirar la cánula de mi hija? Porque no tenían. ¿Dónde estamos? Supongo que ha cambiado. Pero cuando éramos, mi marido y yo, éramos en los hospitales, pues la parte que no quieren ver. Porque claro, tú tienes a tu hija de 15 meses que el golpe que te da la vida la tienes con una traqueotomía, con un botón gástrico, tú haces tus cuidados paliativos. Al final ya nos hablaban de cuidados paliativos, señores, pero si nosotros ya nos hemos puesto las pilas con esto. Entonces éramos la parte mal vista de un hospital. Pues claro, ¿qué vía de escape tú tenías para tu rabia? Pues cualquiera que venía, que entraba por la puerta, mira, nos ha pasado esto, tal cual. Al final ya por el hospital San Juan de Dios nos tiraron.
Literalmente nos tiraron del hospital. Buscaron una ambulancia que venía del Hospital Comarcal Vega Baja, porque siempre es el hospital de referencia el que viene a por ti, y nosotros estábamos deseando irnos de allí. Todo lo que tenía Julia lo sabíamos. Necesitamos volver a casa. Cuando todavía recuerdo las palabras que anoche me recordaba Antonio Ángel, cuando llegó la enfermera de paritorios y el conductor de la ambulancia, que no tenía, era un servicio de transporte sanitario, no llevaba nada más, y vieron a Julia, ellos se habían traído una cunita de estas que hay de metacrilato, ¿no? Me habían traído una cunita, Julia ya estaba grande. La enfermera horrorizada. Ella no estaba preparada para un trayecto de esta envergadura. Entonces me empezó a llorar, y yo, ¿qué hago? Y nosotros, como teníamos ganas de irnos, digo, no te preocupes, yo iré contigo, y si Julia necesita parar o necesitamos, no te preocupes. Y nos vinimos de vuelta al hospital Vega Baja. En nuestro hospital de Vega Baja, pequeño, debemos de agradecer la atención y la empatía de todo el profesional. O sea, recordar que en este caso, como bien ha dicho María Ángeles, una buena frase es muy importante. Una buena frase se te va a quedar toda la vida. Y yo siempre le digo a mis alumnos, la lengua es un músculo muy peligroso y lo podemos destinar hacia una parte positiva o hacia una parte negativa. Entonces, ¿por qué, si ya tenemos la evidencia de cómo está Julia, por qué no pasamos a otras cosas? Pues qué guapa está, tal, vamos para adelante. Cuando ya más o menos contamos la situación, aunque tenían toda la documentación en el Hospital Vega Baja, decidimos volver a casa. Claro, con la situación en la que estaba, en principio mis padres, pues durante los 8 meses que nosotros estuvimos en hospitales, rehabilitaron la casa, nos pusieron una habitación para nosotros. Entonces fuimos a casa de mis padres porque necesitábamos el apoyo familiar. Pero llegó un momento que el apoyo familiar era difícil, en una situación muy dura. Yo había pedido una baja laboral, Antonio Ángel también tenía que retomar su negocio. Entonces el 15 de abril decidimos volver a nuestra casa, a nuestra habitación, a nuestra cama, a nuestras cosas. Durante todo ese año, hemos dicho que todo el periplo de hospitales fueron 8 meses, el 15 de abril volvimos a casa y los cuidados paliativos de Julia los hacíamos nosotros. Julia ha tenido salvo alguna crisis, de ida al hospital, pero el resto hacíamos nosotros. Al principio pues contratamos a un fisio, porque vosotros sabéis la espasticidad, la rigidez de los músculos, entonces pues veíamos cómo funcionaba, y luego todo lo que es la movilidad se lo hacíamos nosotros. Aprendimos los ejercicios y lo hacíamos nosotros. Aquí mencionar también que fueron 2 años y medio de coma vigil. Es muy importante que el cuidador se oxigene. Una persona no puede estar cuidando a otra durante 24 horas. Necesita salir y volver con luz e intensidad. Y eso fue lo que hicimos. El año siguiente, Antonio Ángel retomó su negocio y yo retomé mi profesión. Yo soy profesora de instituto y volví a mis clases. Tampoco tuve ningún privilegio en mi instituto. O sea, tú llegas allí, claro, lo primero cuando yo le presenté el alta a mi director fue: vas a faltar mucho, tú vas a tener mucho ingreso. En vez de decirme: Belén, no te preocupes, aquí estamos, se te va a hacer una reducción horaria, tal. No, privilegios laborales, 0, ninguno. Entonces, lo que decía, por la mañana Antonio Ángel se dedicaba a cuidar a Julia, mi madre atendía el negocio y por la tarde cambiábamos. Entonces, veníamos con energía renovada y eso es muy importante. O sea, el que haya 2, en este caso pues tuvimos la suerte de estar los 2 y estar los 2 al 100%. Bien, repercusiones, como hemos dicho, en el entorno familiar totalmente destrozado. Recuerdo que a día de hoy mi tía, que era la que llevaba el carricoche, la silleta, yo no he oído ningún perdón, ni aquí estoy, ni noches acompañándonos en la UCI, todavía no lo he oído. Y no digo nada del que llevaba el ciclomotor. La relación en pareja, pues prácticamente inexistente. Estábamos para y por Julia. Entonces, era la lucha continua de los 2. Sociales, pues bien lo ha dicho María Ángeles al principio. Los amigos te escuchan,
pero hacen escuchas cortas, muy cortas. El dolor a nadie agrada, estar ahí escuchando y venga, y siempre estás con lo mismo y tal. Yo a mi hija nunca la escondí, pero entender que para pasear al parque, ahora aquí hemos aprendido muchísimo en este congreso, de silletas, de adaptaciones, pero entonces, 12 años, ¿cómo iba yo a llevar a mi hija al parque con la traqueotomía, con el botón gástrico? ¿Qué éramos? ¿Feria? Pues no. Lo que sí que tuvimos la suerte que vivíamos en un cuarto sin ascensor y arriba pues estaba una terraza y entonces aprovechamos la terraza para pasear. Pero toda la persona que venía con buena fe, las puertas las teníamos abiertas y podía ver perfectamente a Julia. Económicas, pues abandono de negocio, bajas laborales. Y como hemos dicho, no tuvimos ningún tipo de privilegio. Nos vimos envueltos en un medio y en una situación hostil, totalmente hostil y totalmente desconocida, ¿vale? Éramos médicos, enfermeros, fisios y ahora, como bien Antonio Ángel os va a contar, policía, abogado, bueno, de todo un conjunto. Y ahora dejo a Antonio Ángel que os cuente la otra parte, porque era una lucha continua. Yo más bien estaba en la parte sanitaria de cuidados y él tiene que hablar porque con todo esto, claro, había que destapar. Atestado, mal hecho. Todo era una ocultación de todo. Él os va a contar. Pues después de, como ha dicho Belén, 8 meses sin volver a casa, 8 meses sin saber que teníamos que personarnos en la causa, que teníamos que presentar la denuncia, que teníamos, en fin, cuando volvimos dijimos, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Nos encontramos con, al empezar a escarbar qué es lo que estaba ocurriendo, pues encontramos una serie de deficiencias garrafales en el atestado policial que conllevaron a denuncias hacia nosotros, es decir, nos denunciaron y nos juzgaron, a mí personalmente, a ella también, ella tuvo suerte y no le llegaron a juzgar porque rechazaron llegar hasta el juicio, pero a mí sí me juzgaron. Es decir, no se estaba viendo el asunto de nuestra hija judicialmente, porque está ahí paralizado, ahí quieto, y sin embargo nos denuncian a nosotros. Tuvimos amenazas incluso de muerte que tenemos documentadas y que llevamos ante el juzgado y que tuvimos que denunciar nosotros también. ¿Qué estaban buscando? Simplemente estaban buscando un forzado silencio de las víctimas. Habitualmente, la víctima en determinadas situaciones, su dolor le hace mantenerse en silencio. Y eso es, por una parte, cómodo para la investigación y demás. Van pasando los años y el proceso se va produciendo como se va produciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la víctima se da cuenta y descubre y tiene que actuar como investigador, es decir, destapar. Entonces eso molesta. Pero al mismo tiempo, aunque Julia estaba 2 años y medio en el que estaba en un coma vigil de larga evolución, que nosotros sabíamos que en algún momento Julia fallecería, nosotros ya habíamos iniciado. Antes de que falleciera Julia, de alguna forma se inicia el duelo. Esa parte del duelo que te va preparando. Y hay gente que cuando una persona fallece, una muerte natural, una muerte que ocurre, que no es traumática, además, cada persona reacciona ante el duelo de una forma distinta. Como vemos aquí en el dibujo, un principio. Así es como las personas creen que funciona el duelo, con un principio y un final. Y incluso se atreven a decir en algunos escritos que tiene un tiempo y que ese tiempo tiene que ser el establecido. No, cada persona reaccionará de una forma distinta.
no reacciona nunca igual una persona a otra. En nuestro caso, cuando se produce una tragedia hay un punto en el que se inicia y luego es una maraña. Va hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Con algunas otras víctimas, yo lo he comentado siempre, estamos en una montaña rusa. Ahora estamos aquí arriba, ahora estamos abajo. Así vamos. Todo eso, en la situación en la que estaba Julia, en la que se produjo todo, las reacciones que tenemos ante el duelo, las habituales, aquí hay unas cuantas, sentimientos de rabia, enfado, ira, que se van incrementando cuando vas descubriendo lo que estaba pasando. Es decir, que el proceso contra quienes habían hecho lo que le había ocurrido a Julia estaba como ahí quieto, estaba paralizado, estaba como veremos después, pasaron muchos años, incluso hasta el día de hoy. Esas que pongo son las reacciones habituales ante el duelo, hay muchas más. Y luego hay otras reacciones que ya se hacen agudas, que pueden llegar a instalarse, y esas son también las que por parte de psicólogos, psiquiatras y demás deben de estudiar, cosa que nosotros no tuvimos. A nosotros en ningún momento, en el único momento en la que nos acudió un psiquiatra, fue una psiquiatra en este caso, fue porque estábamos investigando y ¿qué ocurría? Para separarnos un poco a ella y a mí, uno de los dos forzadamente tiene que ir a la consulta psiquiátrica. Seguían con el miedo. Llegaron incluso a decirme la propia psiquiatra, si no vienes, tengo la opción de quitaros hasta la patria potestad de vuestra hija. Y como yo le dije, ¿la van a cuidar ustedes? No se ha sabido en los hospitales, nos han forzado a tener que hacer una serie de cosas que hemos tenido que ir aprendiendo y batallando con ellas. ¿Y nos van a quitar ustedes la patria potestad? Porque estamos simplemente investigando, estamos viendo, estamos intentando que esto vaya hacia adelante. Y vaya judicialmente hacia adelante. Miren, se ha dicho anteriormente, cuando ocurre una tragedia, como es la pérdida de nuestra hija, ningún padre está preparado para enterrar a un hijo. Es contra natura. Entonces, yo a veces pongo un ejemplo que es lo que nos ha ocurrido a nosotros. Imagínense que es una bola de papel. Yo la arrugo. Y luego cuando con el paso del tiempo va intentando volver hacia la estabilidad, siempre quedan, por mucho que lo intentes, siempre quedará arrugado. Eso para nosotros, para mí en concreto, le llamo las cicatrices del alma. En el alma, la pérdida de nuestra hija estará para siempre, para siempre. Me imagino que para cualquier padre exactamente igual, padre, madre, familiar. Cuando ocurrió todo lo que ocurrió, ya, por ejemplo, pueden ver en la primera imagen, que es cuando Espejo Público nos llama y dice que va a hacernos una entrevista en directo. En este momento todavía Julia vivía. Se atrevieron a pedirnos de sacar en directo a Julia. Nosotros no lo permitimos. Nos hicieron la entrevista a nosotros y Julia estaba en otra habitación y a partir de ahí eso a los periodistas les gustó, no les gustó, no lo sabemos. Lo que sí que es cierto es que cuando empezó toda la investigación notamos que los periodistas nos dieron de lado. Desde el periódico provincial, que es el más leído allí, no quería escucharnos. Televisión Española no quería escucharnos nadie. Decidimos que esto había que echar para adelante y había que buscar la justicia y dignidad y el respeto al daño que se nos había hecho.
La siguiente imagen fue cuando ya falleció Julia y fue de la revista de investigación Interview, que nos hizo un amplio reportaje, que quizá alguien lo haya llegado a ver por redes sociales. Cada vez que salíamos en un medio, nos dolía también en el alma, ¿eh? Pero lo hacíamos porque teníamos pensábamos que ante los medios de comunicación habría caso. Mientras tanto, no habría caso. Y no habría caso porque resulta que en uno de los días llego al juzgado, me encuentro sin abogado, los abogados habían cobrado 24.500 euros y nos habían abandonado. Tuve una investigación en mi negocio por parte de Hacienda, un intento de investigación para ver de dónde había salido ese dinero. Ese dinero no había salido de ningún otro lugar, nada más que del consorcio de compensación de seguros que había pagado lo que había pagado. Y yo con ese dinero le había pagado a los abogados que nos dejaron totalmente abandonados. Ojo, uno de esos abogados había sido en el propio juzgado de instrucción juez de complemento. Luego la investigación, claro, Hacienda fue a por ellos porque ellos no declararon los 24.500 euros y demás. Nos encontramos plantado en el juzgado, sin abogado, y resulta que me voy a la oficina de atención a las víctimas y me dicen que no, que aquello es para víctimas de violencia de género. No, señores, aquí pone oficina de atención a las víctimas. Y yo me encuentro perdido dentro de este juzgado. No sé cómo funciona esto. Pues resulta que me acompañaron porque me senté allí en el suelo y dije que de allí no me movía hasta que alguien me echase una mano, rodeados de guardia civil, rodeados de guardia civil allí en la misma entrada. Y enseguida fuimos al juzgado de instrucción y en el juzgado de instrucción nos dimos cuenta que un proceso con un atropello, con alcoholemia, con huida del lugar, apareció a las 2 horas y media después dando el positivo. Con una grandísima velocidad. La velocidad que se estimó como mínima fueron 89 kilómetros por hora. Pero eso no lo investigó la Guardia Civil. La Guardia Civil, el atestado fue nefasto. Nefasto tanto que he tenido que estudiar yo, para perito judicial en reconstrucción de accidentes de tráfico, para decirles, señores, esto es así. Y gracias al grupo ITRASA que nosotros contratamos para que se hiciera el atestado, el informe pericial de la reconstrucción del accidente. ¿Por qué? Porque según la jueza, el informe de la Guardia Civil de Tráfico, al ser una carretera comarcal, aquel no servía absolutamente para nada. Y el propio alférez de tráfico, en el juicio, terminó llorando y diciendo que es que no tenía medios. Como yo le decía, si no tienen medios, pídelos, exígelos. Le había dicho por activa y por pasiva que quería, se lo dije a la jueza y se lo dije a la propia Guardia Civil, que quería que fuera el ERA el que en un caso tan grave y tan extraño tenía que aparecer y tenía que investigarse. Pero ellos no lo hicieron, lo hicimos nosotros y lo pagamos nosotros. Cuando nos encontramos con ese juicio de faltas, lo mismo, volví a hacer lo mismo. Me planté delante de la puerta de la jueza de instrucción y le dije que de allí no me movía hasta que no lo devolviera a la vía penal. No lo enviara a la vía penal, dado cómo se había producido todo. Salió, me dijo, lo siento, no te preocupes, márchate a tu casa y esto irá por la vía penal. Fue por la vía penal, claro, pasado muchísimo tiempo. Fue a la vía penal, ¿por qué? Porque nosotros decidimos que había que hacerse visible ante los medios de comunicación y enviar cartas tanto al Consejo General del Poder Judicial por la situación. Imagínense, la situación en el juzgado. El fiscal que llevaba el caso no tenía ni idea, no sabía diferenciar entre lo que era un ciclomotor y una motocicleta Suzuki LS 650 centímetros cúbicos, que fue con la que se produjo el atropello de nuestra hija.
Él seguía poniendo por activa y por pasiva ciclomotor en todos sus informes. No se lo podía admitir. Llegamos a presidencia de gobierno, llegamos hasta incluso a informar a Casa Real. Nos escribió la reina, nos escribió dándonos apoyo a la reina. Era lo máximo que podían hacer también ellos. Al defensor del pueblo no sé cuantísimas cartas. En la Dirección General de la Guardia Civil también, por cómo se había hecho la investigación. Y el vuelco lo dio cuando llegamos a la Fiscalía de Seguridad, al fiscal de Sala de Seguridad Vial, don Bartolomé Vargas Cabrera. Habrá seguramente a otras víctimas a las que no habrá podido ayudar o no habrá sabido. A nosotros tenemos que decir que a partir de ahí, y con grabaciones y con documentos y demás, apartó al fiscal del caso, apartó al fiscal delegado en la provincia de Alicante de tráfico, nombró a un fiscal nuevo y ese fiscal, José Antonio Artieda, fue el que venía de Zaragoza, por cierto, y fue el que llevó el caso de nuestra hija. Él cogió el caso y dijo: esto está podrido, esto hay que levantarlo, esto hay que seguir investigando. Como ven, la pelea no solo era a nivel judicial por un lado, sino también teníamos a nuestra hija 2 años y medio en situación de dependencia y no, la Consellería de Bienestar Social no admitía que nuestra hija estaba, le correspondía a la ley de dependencia, no a nosotros, a nuestra hija. Esta primera fotografía, donde nos rodea la policía y demás, fue antes, en una visita que hubo allá al Moradí, la que era consellera de Bienestar Social, Angélica Such, le enseñamos la fotografía de nuestra hija, que es la misma que se ve al lado, con Canal Nou, y nos rodeó la policía, sí. O sea, había que proteger no a la víctima, había que proteger al político. No se podía montar ningún escándalo allí, no, iban a una inauguración. No era el momento adecuado, pero cuando ya les han enviado también cartas y no te contestan, ese es el momento adecuado. Es lamentable, pero es así. Cuando Bartolomé Vargas hizo todo ese movimiento, casualmente empezamos a recibir mensajes, Televisión Española. Incluso había 2 medios como era Antena 3 y Telecinco que se disputaban el caso. Y te lo decían: lo quiero para poder tratarlo nosotros solos. Yo decía: ¿pero esto qué es? ¿Pero cómo puede ser así? No. Fue cuando entró entonces el periódico El País, empezó Televisión Española a querer saber. Antes no habían querido saber, pero cuando ya vemos que hay una condena penal, o sea, que va por la vía penal para después una condena penal y demás, entonces ya sí que querían saber. Encima había hasta incluso huida del tipo que cometió el atropello, se marchó hasta 2 veces del país. No le habían retirado, estaba en busca y captura y no le habían retirado ni siquiera el pasaporte. Se marchó a Colombia hasta en 2 ocasiones. La fotografía que se ve del periódico El País es en el mismo lugar donde ocurre el siniestro. Ahí mismo se puede ver que la velocidad en la que van pasando los coches por ahí. Ahora hemos logrado que hayan hecho resaltos. Después de tanto tiempo han hecho unos resaltos, paraliza un poco la velocidad, pero bueno, es una zona de 50, con viviendas a ambos lados, con gente mayor, con niños. Pero vamos, que siguen yendo los coches, los vehículos como van. Decía William Shakespeare que el dolor que no habla cierra el corazón sobrecitado y le hace romperse. Y es cierto, nosotros lo que necesitábamos era, como ha dicho Belén antes, hablar de lo que estaba ocurriendo, hablar, escribir, lo que fuese. Era el medio que teníamos para poder respirar, porque si no nos ahogábamos. Como he dicho antes, hubo dos encausados y los 2 encausados fueron condenados a prisión. Tanto quien llevaba el carricoche como
el conductor en estado de ebriedad. En un principio, él a 2 años y 6 meses de prisión y ella a 2 años de prisión. Lo justo, como siempre, para no entrar en prisión. Ella, como siempre, lo justo para no entrar en prisión. Pero claro, si la tía, digamos, que comete todo lo que comete, porque hay mucho, sería extensísimo, si la tía que simplemente lleva el carricoche y cruza contra el otro que va a la velocidad que va, que va ebrio, le ponemos esa diferencia solamente de 2 años y 2 años y 6 meses, no. A recurrir, todavía le pusieron a él en audiencia 3 años de prisión. 3 años de prisión del que ya ha salido, por supuesto. No cumpliendo la totalidad. A los 2/3 te echan de prisión. Te sacan de prisión. No se nos informó jamás de cuándo salía de prisión y cuándo... No. Fue todo por averiguaciones que fuimos. Yo creo que es lógico que las víctimas estén también informadas. Ese personaje puede ir a por mí. Y creo que debe de informarse las víctimas todo el proceso. 12 años a día de hoy. 12 años y todavía sin finalizar el juicio. Todavía estamos, en este caso, pendientes de las costas. No por el dinero y demás que nosotros hemos pagado por adelantado, no. Es que lo mantienen ahí y si no vas y protestas, pues pasan de ti. Y la próxima semana será cuando yo me presente allí de nuevo ante la jueza y le diré, ¿esto qué es? Es que no se dan cuenta que no podemos cerrar nuestra etapa de duelo hasta que sigan entrando cosas que vengan de juzgado y que nos van reabriendo de nuevo las heridas. ¿No lo entienden? Pues se lo tendré que explicar otra vez. Se lo he explicado ya muchas veces, pero parece ser que no lo entienden. Lo traumático rompe la secuencia de cualquier trayectoria vital, donde los recursos de las personas afectadas pueden quedar inoperantes e incluso generar un daño mayor por la inadaptación a la nueva situación. Todos sabemos que las víctimas estamos continuamente haciendo reivindicaciones y teniendo una serie de necesidades. Yo aquí he puesto otras. Aparte de las que las asociaciones de víctimas, las personas como víctimas necesitamos, he puesto otras más. Esa necesidad de apoyo, de información, que muchas veces se nos niega, de acercamiento empático por parte de ustedes, los profesionales, también, que nos van a ayudar a afrontar la situación. Un seguimiento y apoyo post-siniestro. Hace un tiempo Ricardo comentaba que había habido algún tipo de accidente y demás, y que él, incluso después de que había ocurrido el siniestro, se había preocupado por después seguir a saber en qué situación se estaba desarrollando el daño, por lo menos para apoyar a la familia. Si es que no hace falta ir y decir nada, simplemente conectar. Simplemente con poner la mano en el hombro, simplemente con sentirse un poco arropado, no en soledad, y a tu suerte. Que sepan ustedes, como profesionales también, percibir, entender y valorar los sentimientos y las emociones también desde el plano profesional. Soporte emocional y psicológico, nosotros no lo tuvimos. No lo tuvimos. Ser escuchados y tenidos en cuenta, igual que aquí. Ahora empiezan a escucharnos en los juzgados. En los juzgados ahora empiezan a escucharnos. Ahora también se empieza a ver que se nos da voz. Antes se nos silenciaba, ahora se nos da voz. Y este es un foro donde se nos está dando la voz. Y una muestra que agradecemos totalmente. Evitar la doble victimización. Si, como decía antes, si cada vez que vas al juzgado te atrasan el juicio, te lo van moviendo de un sitio a otro o te lo mantienen ahí parado, te están causando todavía mayor daño de la situación en la que tú estás con tu hija. Te están produciendo una doble victimización.
Y una doble victimización, doble, triple, cuádruple, porque sería prácticamente infinito, es decir, y las que nos quedan, porque seguro que vamos a tener que seguir sufriendo hasta llegar al final de todo esto e intentar lograr una estabilidad. Que se cumpla el Estatuto de Protección a las Víctimas. No se está cumpliendo. Existe un Estatuto de Protección a las Víctimas que a determinadas víctimas no, ahora hay un cambio, va a haber un cambio en las penas. Parece ser que va a llegar hasta 9 años. 9 años si matas a más de 2 personas. Eso se ha aprobado en el Senado, pero hasta ahora el Estatuto de las Víctimas decía que te consideran víctima a partir de que haya una condena por más de 5 años. Matar utilizando un vehículo como arma llevaba hasta ahora solamente 4 años de prisión. Ya podían matar a 1 o a 20. Hasta ahora solamente eran 4 años. A partir de ahora, pues esperemos que los jueces apliquen la ley. Necesitamos abogados especializados. Los abogados son genéricos, te llevan un divorcio, que te lleva un abogado laboralista, como nos ocurrió a nosotros, que me decía, ¿cómo sabes tú más que yo? Claro, es que tú no eres penalista. Y resulta que yo me he tenido que estudiar de arriba abajo el Código Penal para ir por delante de ti. Y si te puedo echar una mano, te la voy a echar. Le sentó muy mal, nos dijo que fuera otro abogado. Y fue cuando buscamos un abogado realmente penalista. Quizá uno de los mejores. Necesitamos una ley viva que se adapte a las necesidades de una sociedad que va cambiando. No podemos tener una ley de hace no sé cuántos años que sigue aplicando esa ley cuando ahora hay otro tipo de siniestros, es decir, hay que ir cambiando la ley conforme a las necesidades que va teniendo la sociedad. Yo he hablado con varios policías, no aquí, en otros lugares, y me han dicho siempre la necesidad de que cada uno tiene un protocolo, en cada lugar existe un protocolo, pero ese protocolo no es común a todos los lugares. Yo no sé si esto es o no es así. Yo me he encontrado con lugares en los que no saben ni siquiera, nada más que tienen un informe para hacer el informe pericial, pero no saben realmente si esos son los pasos que llevan ellos son los correctos o deben de ser otros más. Debería haber un protocolo policial y social común para todos. Y luego, no sé si está la fiscal, me parece que no, pero vamos, si está la fiscal o si está alguien de la DGT, quisiera que me explicasen el por qué las unidades de atención a las víctimas, las famosas UBAT, las han colocado en las jefaturas de tráfico. O sea, las víctimas del delito, de agresiones sexuales y demás, me las ponen en los juzgados, y las víctimas de accidentes de tráfico tenemos que ir a pedir el apoyo a las jefaturas de tráfico. No, póngalas en los juzgados también. Formen a la gente y llévenla a los juzgados. Esas, entre otras muchas cosas. Ya para finalizar, también si hubiera alguien de la DGT, como siempre, todos los estudios que hemos estado viendo se hacen según la estadística. Quisiera que alguien me explicase en qué estadística figura mi hija. Porque si mi hija tiene el accidente en el 2007, pero no fallece hasta 2 años y medio después, ¿cuándo la colocan en la estadística de víctimas de accidentes de tráfico? Lo he preguntado por escrito. No me han contestado nunca. Mi hija no figura en ninguna estadística. Es decir, que muchas veces esas estadísticas son datos que todos sabemos que se cocinan. Se cocinan conforme interesa a quien proyecta esos datos.
Finalmente, nuestra intención ha sido simplemente transmitirle la situación dramática que hemos venido padeciendo e intentar lograr un compromiso para que ante situaciones similares nadie tenga que volver a pasar por tan lamentables vivencias que generan una doble victimización y un dolor incrementado. Este símbolo, digamos, entre comillas, lo instauró una señora que se llama Flor Zapata, algunos la conoceréis, se llama Madre Elena. Ella se hace llamar Madre de Elena. Y quisimos que el lazo naranja fuese el símbolo que recordase a las víctimas en el día que la ONU estableció, el tercer domingo de noviembre, en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, accidente o siniestro vial, porque no siempre es un accidente. Y hoy nos lo hemos querido poner también para ello. Muchas gracias por la atención. Gracias.